Y al saludo a todos los... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación del sacramento de la Eucaristía. Lo hacemos a partir del punto 1382, donde se habla de la Eucaristía como banquete pascual. Os recuerdo que el Catecismo había subdividido, intentando pues como desgranar los distintos aspectos de la Eucaristía como sacrificio sacramental, y ahí había hablado de acción de gracias, memorial, presencia, y ahora se nos habla de banquete pascual. Bien, dice así, el primero de los puntos. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. La afirmación principal, por lo tanto, de este punto, insiste en que hay dos aspectos que no se pueden dividir, que están inseparablemente unidos, que es la Eucaristía como memorial del sacrificio de Cristo, como la ofrenda del sacrificio de Jesús, y por otro lado, el banquete sagrado, la ofrenda de un sacrificio y el banquete sagrado. Parecen dos cosas, bueno, dicho así, distintas, ¿no?, y distantes, pero no lo son. Son dos aspectos que se unen en Jesucristo en una sola cosa. La Eucaristía es el ofrecimiento del sacrificio de Cristo, al mismo tiempo que el banquete sagrado. Para entender por qué estas dos cosas están tan unidas, igual sería bueno recordar algo que dijimos cuando explicábamos el concepto de sacrificio. Y decíamos cómo en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, se encontraban distintos tipos de sacrificios. Uno era el holocausto, que suponía pues ofrecer, quemar ante la roca del altar, quemar totalmente la víctima, ¿no? Fuese el toro, el cordero, un cabrito, un pájaro, un ave, lo que fuera, era ofrecer totalmente en holocausto, es decir, quemar totalmente esa víctima. Tenía como un gran mérito esa ofrenda porque suponía que el hombre no se quedaba nada para él, que era todo para gloria de Dios. O sea, incluso en Israel, cuando conquistaban una ciudad y la declaraban holocausto para el Señor, pues decía que nadie robe, que nadie pretenda quedarse con los tesoros de esa ciudad, que nadie pretenda aprovecharse él de esa ciudad que van a conquistar, sino que la declaramos holocausto. Y entonces entraban y en la guerra destruían esa ciudad sin quererse apropiar de sus bienes para ellos para nada, ¿no? Todo lo ofrecían en holocausto. Bueno, como os podéis imaginar, pues son conceptos que a nosotros nos sorprenden cuando escuchamos esto, porque nosotros hemos sido educados en una sensibilidad pacificadora, ¿no? Pacificadora, pero no se puede juzgar el Antiguo Testamento desde nuestras categorías. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de que Israel estaba conquistando la tierra prometida y entonces entraban en una ciudad y la declaraban holocausto para el Señor, y entonces que eso consistía en destruir completamente aquella ciudad sin querer ellos apropiarse de nada, ni del tesoro, ni de las mujeres, no, sino que todo se ofreciera holocausto al Señor. Hombre, a nosotros nos puede sorprender mucho eso, pero en el contexto histórico en el que estaba realizado, aquello era un signo de una religiosidad que quería servir a Dios sin hacer del sacrificio una especie de ocasión para llenar mi bolsillo o satisfacer mis pasiones o cosas por el estilo, porque entre los pueblos vecinos, lo que solía ocurrir cuando se conquistaba una ciudad era pues que uno se adueñaba de las mujeres de aquella ciudad para abusar de ellas, se hacía con sus tesoros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en aquel contexto el decir vamos a hacer el holocausto era
una purificación, es decir, que no sea para provecho mío, sino que sea solo para la gloria de Dios. Bien, esto de los sacrificios de holocausto es lo que suponía, se significaba en una ofrenda en la que se quemaba totalmente la víctima. Pues si era un animal que se ofrecía encima de un altar, se quemaba totalmente la víctima y no se quedaba uno en ninguna parte para sí. Pero también había otro tipo de sacrificio, si recordáis que también explicamos. También existía el sacrificio ligado a una comida sagrada, era otra categoría de sacrificio, que consistía en que el fiel come y bebe delante de Yahvé. Se ofrece una víctima, y una parte de esa víctima, de un ganado, ¿no? Puede ser de un toro, de lo que fuere, pues le corresponde, se le ofrece a Dios, y esa no la consume el hombre, que es el Señor de la vida, que es la sangre derramada. La sangre ellos no la consumían, sino que la sangre la ofrecían a Dios, y la parte de la carne ellos la comían en banquete. La sangre allí era derramada y nadie osaba consumirla, porque era la parte destinada a Dios, la sangre es signo de la vida, y la carne la hacían ellos. Ese tipo de sacrificio parece que está un poco como preparando el camino para el concepto del sacrificio de la Eucaristía, porque la Eucaristía tiene algo de holocausto en el que el Señor ofrece completamente su vida al Padre. Todo está cumplido, es decir, Jesús no se reserva nada para sí, sino que hace de su vida una ofrenda de holocausto a Dios Padre, pero al mismo tiempo Él se da en alimento por nosotros. O sea, que esos son los dos aspectos. Por eso podemos entender que no es tan complicado, ¿no?, integrar el aspecto de que la Eucaristía es sacrificio, el sacrificio de Cristo, y al mismo tiempo banquete de comunión. Porque Jesús ofrece su vida al Padre y al mismo tiempo nos da esa ofrenda que hace de Cristo al Padre, que es su humanidad ofrecida, ¿no? Pues la ofrece como alimento a nosotros. Esta es la afirmación primera de este punto, el hecho de que se integren estos dos aspectos, la Eucaristía como sacrificio ofrecido al Padre y como banquete pascual, banquete de comunión por nosotros. Fijaros si estos dos aspectos se unen y se integran, ¿no?, que en ese himno eucarístico que ayer comentábamos, que está aquí recogido en el catecismo, en el punto anterior, que si hoy tenemos tiempo, pues intentaremos desgranar un poco más ese himno. En ese himno eucarístico del Adoro te devote hay uno de las estrofas que dice, ¿no?, Pie pelicane Jesu Domini. El pelícano, sabéis que es un ave. Voy a leer la traducción en castellano de esta estrofa del Adoro te devote. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Bueno, pues sabéis que el pelícano es un ave que tiene la característica de que cuando en época de hambre, en época de escasez, si picotea con su propio pico su pecho para extraer de él algo de sangre o picotear su carne y darla de comer a sus polluelos que están en torno a él. En muchos sagrarios se suele poner esta iconografía en la puerta del sagrario. El pelícano que se picotea a sí mismo el pecho y da de comer de su carne y sangre a sus polluelos. Ha sido una imagen pues muy difundida, especialmente a raíz de este himno del Adoro te devote, compuesto por Santo Tomás de Aquino. Se ve muy claro también en esa imagen cómo se conjuga el sacrificio de Cristo y el banquete. Es una imagen muy gráfica para conjugar ambas cosas. La Eucaristía es el sacrificio de la vida, del sacrificio que Cristo ofreció en el Monte Calvario, pero que a su vez se da en alimento a cada uno de nosotros. Pocas imágenes puede haber tan gráficas como esa la del pelícano. Bien, pues hay que decir,
concluye este punto, que, por lo tanto, ese sacrificio de Cristo está totalmente finalizado, está totalmente dirigido, orientado, dice aquí, hacia la comunión, hacia la íntima unión de los fieles que al final de la misa comulgan. Comulgan. No es casualidad que la comunión forme parte de la parte final de la liturgia eucarística. Todo está conducido a que al final participemos de la muerte de Cristo y su muerte y resurrección. El hecho de que la comunión esté en la parte final de la liturgia, pues es como entender que comulgar es recibir lo que recibió el buen ladrón. El buen ladrón asiste al sacrificio de Cristo y al final se alimenta de él. Y al final él se beneficia de ese sacrificio de Cristo. Bueno, pues así también nosotros asistimos al sacrificio eucarístico, participamos en él, tomamos parte en él, primero escuchando la palabra, dejándonos alimentar por su palabra, participando también del ofrecimiento de Cristo al Padre, pero también finalmente alimentándonos de esa ofrenda. Somos ofrecidos junto con Cristo y somos alimentados de esa ofrenda que hemos hecho al Padre. Todo eso está ocurriendo a la vez en la Santa Misa. Es decir, asistimos a la ofrenda de Cristo al Padre, nos ofrecemos junto con Él y somos alimentados de esa ofrenda. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. En definitiva, que cuando comulgamos, en la Santa Misa, cuando comulgamos, estamos recibiendo en alimento el sacrificio de Cristo ofrecido al Padre. Y una vez más, pues concluyo diciendo que esta es la afirmación esencial. Se están uniendo aquí dos aspectos: la Eucaristía como sacrificio de Cristo ofrecido y como banquete sagrado de comunión de Cristo con cada uno de nosotros. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.